Shalom, shalom. I love seeing our children going to hear the word of God. And so welcome everyone to Beth Ariel. And I will say another welcome to Veronique. Where is she? Yes, Veronique, Joshua, Anna, and David. They're back from South Africa. Stand up, Veronique, so that they know who you are. Good. That's nice. It's very nice to see you. Also, Monique Lepin's book is coming out very soon. If you want to know more about it, on December the 7th, I'm going to be sharing the pulpit with her, because if there's one story that touched my heart, really, it's her story. It's a story about divine forgiveness, the divine power of forgiveness. This is what we're going to talk about today, how God's forgiveness, power for forgiveness can change a person, right, and can change us as well. So let's open up our scriptures to 2 Samuel. 2 Samuel, a book filled with unexpected events, one which brings us through many emotions we have seen these past few weeks. Emotions from feelings of admiration to sadness to indignation to even betrayal. Who would have thought that the young and so faithful David would do something like this? Still the wife of one of the most dedicated and choice warrior, and then have him killed in order to take his wife, and then forgets about the crime and resumes his life as if no one looked, no one knew, as if no one else was affected. Could an action be done in secret? Can it be hidden? Perhaps for a while, maybe for a lifetime, but never from God. And David, being king of God's nation, was not going to get away with murder. God seemed absent through this whole story of lust, intrigue, murder, cover-up. Here in chapter 12, he rises from his throne. Chapter 11 ends with the one mention of his name in this chapter. The last words read, "But the thing that David had done displeased the Lord." And in our chapter today, his name is mentioned 13 times. He must have grieved with us, but now he comes to action to judge. However, not like he would in the book of Revelation with fire and brimstone, for here he deals with one of his own, with one of his lamb. For after all this, he loves David. And while very determined and uncompromising, he is yet so gentle. This is when we will discover yet another wonderful facet of our God, the power of his forgiveness. And David's realization of his sin, and after his repentance, this divine forgiveness falls on him like a heavenly gust of wind, right? And at this point in the text, the whole scene changes. It lightens up from darkness to light. Even the people around David are surprised, and so is the reader. This is the touch of God, a touch we all need. A touch of God who comes and repairs the damages. After all, he promised David a son through whom the temple was going to be built, through whom an eternal dynasty will emerge, and through whom the Messiah would come. So God does not only rise to judge, but also to restore. And the way he does it, I want to tell you, is sublime. It's so great. As he does it today, by the way. So as we... Después del capítulo anterior, del capítulo 12, después del crimen, David y Batseba tuvieron suficiente tiempo para olvidarse y establecerse en sus vidas, en su rutina diaria, porque nadie los enfrentó. En ese momento que Dios envía a su profeta Natán, y como viene David, no lo confronta frente a frente. A la gente no le gusta ser desafiada de esta manera. Se vuelven demasiado defensivas, así que entra en el mundo de fantasía de David con esta historia imaginativa y trae a David esta falsa realidad en la que vivía. Porque esto es lo que hace el pecado. Enceguece y lanza al individuo a un mundo irreal. Esta historia está tan bien escrita que en ese momento, y sin darse cuenta de ello, David se autocondena a sí mismo. La historia de Natán es lo que se llama una parábola judicial. David no tenía idea de lo que se le venía encima hasta el golpe final.
Esto me recuerda el momento en que mi dentista necesita anestesiar mi diente antes de que pudiera trabajar en él. Lo que hace es esconde la aguja de la vista y luego trata de atraer mi atención lejos de su brazo derecho. Y de pronto dice que va a picar solo un poco e inserta la aguja en mis encías. En este punto tengo miedo de decir algo en caso de que la aguja se rompa. Me hubiera dolido más. Pero al principio, en esta lectura, esta historia es una bendición. Mirando profundamente en ella, hay muchas puertas que se abrirán, porque al final esta parábola es de Dios y nos habla a todos. Empecemos leyendo los primeros 4 versículos donde está la historia, muy simple. Entonces el Señor Yahweh envió a Natán a David y se acercó a él y le dijo: había 2 hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El hombre rico tenía sumamente muchos rebaños, pero el pobre hombre no tenía nada excepto un pequeño cordero, una ovejita que había comprado y nutrido, y creció junto con él y sus hijos. Comió de su propia comida y bebió de su propia taza y se acostó en su pecho y era como una hija para él. Y vino un viajero al hombre rico que se negó a tomar de su propio rebaño y de su propio rebaño para preparar a uno para el hombre que había llegado a él. Pero tomó el cordero del pobre hombre y lo preparó para el hombre que había venido a él. En su sencillez, esta historia nos despierta en nosotros estos sentimientos de injusticia, donde el corazón clama justicia. ¿Cómo podría este hombre rico ser tan insensible, tan indiferente y cruel? Esto es lo que David también sintió. Y este hombre rico desencadena y despierta en David todas las fibras de justicia. Y veamos su reacción en el versículo 5 a 6. Entonces la ira de David se despertó en gran medida contra el hombre, y le dijo a Natán: como Jehová vive, el hombre que ha hecho esto ciertamente morirá, y restaurará 4 veces por el cordero, porque hizo esto, y porque no tuvo piedad. Esta historia conmovió a David tan profundamente porque entendió al pobre hombre. Porque una vez fue un pastor mismo, como sabemos que amaba tanto a sus corderos, que una vez luchó contra un león o un oso para salvar a un cordero. De regreso a Samuel 17, dijo que una vez sacó un cordero de la montura del oso. Y estaba tan enojado con este oso que se levantó contra mí. Lo atrapé por su barba, lo golpeé y lo mató. Bien entendemos por qué está tan enojado aquí. Y dice que este hombre rico debe ser asesinado, que es una sentencia exagerada para un robo. Cuando dijo que él merece morir, lo que literalmente estaba diciendo es que este hombre es un hijo de muerte, así como llamó de oscuridad. Y en este momento preciso, Natán le dice: tú eres el hombre. David fue atrapado en una red que él mismo tejió alrededor de sí mismo. Hay muchos lugares en la Biblia que me hubiera encantado haber estado presente para presenciar, como la apertura del mar con Moisés, pero no está. No puedo y no quiero imaginar la reacción de David cuando se dio cuenta de que era el hombre rico. De hecho, la Biblia guarda silencio al respecto. No nos dice cómo se sentía. Sin duda debe haber un muy largo momento de silencio después de estas palabras. Eres el hombre, tú, David. Quizá la Biblia guarde silencio sobre el sentimiento de David, porque hay una manera en que estas palabras nos hablan también a nosotros. Y así debemos tener tiempo para ver ¿cómo son estas palabras para nosotros? ¿Cuántas veces juzgamos duramente a alguien que refleja nuestras propias acciones? Este silencio sobre la reacción de David nos recuerda lo que Yeshua dijo en Mateo 7:3. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, pero no notas el tronco que está en tu propio ojo? Este fue el caso de David. Para considerar lo que se le dio, fue realmente un caso de mota contra un tronco. El hombre mató
un cordero, pero David estaba a punto de destruir la nación. Los humanos son 99.95% genéticamente idénticos y somos un 99.95% genéticamente idénticos a David. Por eso creo que tenemos esta historia aquí. Fue Albert Einstein quien dijo que los seres humanos tienen una especie de ilusión óptica. Nos vemos a nosotros mismos como separados en un lugar de una parte del todo. Aunque lo quiso decir en el mundo físico, también David estaba viviendo en un lugar imaginario que a menudo también nosotros viajamos. En la superficie la historia es simple. El cordero es Betsabé, el pobre hombre es Urías y el hombre rico es David. Pero hay una manera en que esta parábola va mucho más allá de estos tres individuos. De hecho, no encaja mucho en la historia de David, Betsabé y Urías. Vea cómo se describe este cordero. Ella fue comprada, nutrida, comida el pan del hombre pobre, bebió su taza, mintió en su pecho. Alguna traducción dice que ha dormido en sus brazos o durmió justo a su lado. Por último, este cordero era una hija del pobre hombre. Va más allá de Betsabé. Ella no fue comprada ni es una hija de Urías. Y en la parábola el hombre rico no mata al pobre hombre como David mató a Urías, sino que mata a una oveja, a un cordero. ¿Podría ser que la hija de Dios aquí es Israel? A quien compró, nutrió, sostuvo en su seno durante tantos años, desde su creación. Pero Dios dio a Israel en manos de David, y como el sacerdocio antes no la cuidó bien, la iba a destruir. Después de este episodio, la palabra hija se convirtió en un título favorito para Israel con los profetas, como para recordarnos el desastre casi perdido. La hija de Sión se utiliza 28 veces para describir a Israel. En cuanto a la palabra hija por sí misma, designa la relación entre Dios e Israel. Isaías lo usa más de 20 veces. Jeremías la usa especialmente 30 veces o más. La realidad es que David estaba a punto de destruir la promesa, pero gracias a Dios era incondicional, como lo vimos en capítulo 7. Hay otro lado, también del cordero. El capsa en hebreo, que es un cordero hembra. Pero ¿por qué este tipo de cordero y no la palabra regular para cordero, el de ella? Se dice en hebreo. Se menciona 47 veces en la Biblia, que siempre es un cordero macho, mientras que la capsa se menciona solo 8 veces. Yo creo que nos está hablando para ir más profundo y ver cuál es el significado. Podríamos estar hablando de la redención del mismo Mesías. Este es el tipo de cordero que se requería sacrificar para entrar ante la presencia de Dios en el tabernáculo. Estaba fuera. Era el que se sacrificaba para la redención de los pecados. Se requería esto para la limpieza de un leproso. No hay nada como la lepra para describir el pecado. Un leproso era literalmente un muerto vivo. Fue condenado a muerto porque no había cura para esta enfermedad y la enfermedad se apoderó lentamente de todo el cuerpo hasta que llega la muerte. Los rabinos, a través de que fue una enfermedad que vino a través del pecado, dicen. El hebreo para esta enfermedad es Sara. Esta palabra significa maldición. Y en la ley mosaica dijo que si un hombre se cura de lepra, porque este tipo de curación solo era milagrosa, debe ofrecer un cordero, una oveja como sacrificio para completar la curación. Este es el primer milagro reportado en Mateo. Yeshua sanó a la gente de lepra. Nadie antes de que él pudiera sanar la lepra lo hizo con un toque, con un pensamiento. Quizá todo esto es para atraer nuestra atención y regresar al libro de Samuel, viendo la importancia de esta historia hoy. ¿Puede el cordero ser Yeshua mismo? Iremos viendo más claro hacia el final del texto. ¿Y quién es este viajero? Los rabinos han visto en este hombre una representación del mal y encaja con el contexto. Hay 3 títulos que se le dan en esta breve parábola. Un jaleach, que es un viajero. Un ora, que es un vagabundo.
y un ish, un individuo, en este caso un maestro. Seguir la interpretación rabínica al principio, el viajero, como se presenta a sí mismo, desencadena toda la escena y por lo tanto representa la inclinación malvada del hombre. Su presencia produce mal. Luego visita, esa es la segunda palabra, entra en la casa y se queda en el tiempo suficiente para ejercer una influencia sobre el anfitrión y luego se convierte en el ish, el maestro de la situación. Esta es la progresión de un visitante malvado. Desde su primera aparición es invitado, entra y toma el relevo. Es así como el pecado lo hace. Así que el Zohar, otro libro en el judaísmo, da un buen consejo contra este viajero. Dicen que el anfitrión siempre debe llevar consigo la palabra de la Torá, para que la malvada inspiración sea tenue, ya que dicen, no hay oponente del mal que promueve las palabras de la Torá. Y allí citan uno de los salmos de David, el 1:18, donde dice, yo guardo tu palabra en mi corazón para no pecar. Este es un gran aviso para nosotros, especialmente para David, quien habla acerca de la experiencia. Y cuando guardamos la palabra, cuando la guardamos y estamos cerca de Dios, no caeremos. Este versículo habla de una poderosa acción para nosotros hoy. En primer lugar, muestra el peligro de interrumpir nuestro crecimiento, nuestro ejercicio de observar y orar. David estaba tan cerca de Dios y entonces es difícil averiguar cómo se alejó de Él. Pero esto es lo que a menudo encontramos en muchos creyentes hoy en día. ¿Cómo caen tan rápido? Debemos recordar que en ningún momento nunca un creyente sale del campo de batalla. Siempre estamos en los lentes de esos tiradores afilados. Y segundo, no debemos olvidar lo que hizo caer a David. Nos dimos cuenta la semana pasada. Nos dimos cuenta de que no trabajaba en un alto nivel de santidad con Dios. Mintió, él iba a caer, mintió libremente al sumo sacerdote y no trabajó en su débil sentido de la justicia cuando agarró a Mijal de su marido, o cuando se le permitió a Joab a salirse con la suya, con el asesinato. David no llevaba su armadura espiritual. Y lo que desencadenó su caída, su ociosidad y pereza, el pecado se cometió cuando se suponía que estaba haciendo algo, pero se aburría y el pecado vino a llenar el vacío. Es entonces cuando el viajero se reunió en el balcón. Estas dos cosas entonces debemos recordar. Nunca sueltes la presencia de Dios y no des la oportunidad de que el pecado crezca. Sigamos el texto y ahora veamos la frase que David pronunció sobre sí mismo en el versículo 6. Y restaurará 4 veces por el cordero porque hizo esto y porque no tenía piedad. David era un buen juez. Porque esto es lo que la ley prescribe en la ley, en Éxodo 22, capítulo 1. Si un hombre roba un buey o una oveja y lo sacrifica o lo vende, restaurará 5 bueyes para un buey y 4 ovejas para una oveja. Y esta sentencia fue ejecutada en su vida. Después de esto, 4 de sus hijos fueron asesinados. El primero es el bebé que Betsabé llevaba. Esto lo descubriremos en este capítulo. Luego el primogénito de David, Amón, es asesinado en el siguiente capítulo. Luego en el capítulo 18 su otro hijo Absalón es asesinado porque mató a Amón. Y luego el otro hijo, Adonías, quería ser rey en lugar de Salomón, pero es asesinado también. David pagó 4 veces por lo que ha hecho y cada una de estas muertes debe haber sido como una flecha perforando su corazón, como veremos, especialmente para el de Absalón. Aquí vemos de nuevo el castigo conceptual en especie, medida por medida. Ordenó la muerte de Urías, 4 de sus hijos murieron. También tomó la esposa de Urías. Más tarde veremos que sus esposas también fueron tomadas. Brevemente así, pero lo fueron. El enemigo era su propio hijo.
Y la otra cosa que nos damos cuenta aquí es que mientras Dios perdonó a David, las consecuencias de la acción de David lo siguieron por el resto de su vida. Dios no pagó su boleto. Dios nunca pagó el boleto, pero al hablar del pecado del juicio, esto está lejos de ser toda la historia. Para esto, finalmente sacó lo mejor de David una vez que se arrepintió. Y esto trajo lo mejor de David. Esto vamos a ver. Una vez que él se arrepintió, él dio su gran contribución a Israel y a nosotros. Habrá muchos salmos de sufrimiento y arrepentimiento y de sinceridad que no podrían haber sido escritos si él no hubiera pasado a través de esto. Fue el poeta romano del siglo I antes de nuestra era, Horacio, quien dijo: la adversidad tiene el efecto de obtener talentos que en circunstancias prósperas habrían permanecido latentes. Dios tiene una manera de convertir la oscuridad en luz en nuestras vidas, cualquiera que sea la circunstancia en nuestras vidas. Leí una historia la semana pasada sobre una flor indulgente. 2 hombres caminaban por un sendero cuando uno se dio cuenta de un olor delicioso que llenó el aire. Miró hacia arriba en los árboles y alrededor de los arbustos en un esfuerzo por descubrir de dónde venía. Entonces sus amigos le dijeron que mirara hacia abajo a la pequeña flor azul que crece a lo largo del camino. Cada vez que aplastaban las pequeñas flores bajo sus pies, más de su dulce perfume se liberaba en el aire. Esto cuando sus amigos dijeron: la vamos a llamar la flor del perdón. Esta flor del perdón no espera hasta que pidamos perdón por aplastarla. No pide una disculpa, simplemente hace honor a su nombre y perdona. Libre, plenamente, ricamente. Este es el verdadero perdón. Muchas veces nos conformamos con una clase más baja de perdón. Algunos toleran en lugar de perdonar. ¿Vemos la diferencia? El otro día escuché a alguien decir: sí, la perdono, pero yo no quiero llegar a ella. Más. Esto es perdón sin amor. Que no es el perdón en absoluto. No el perdón divino. Perdonamos cuando descubrimos a la persona con amor y oración. Sí, debemos protegernos de corazones impenitentes, pero debemos buscar maneras de restaurar la relación. Después de todo, lo que todos tenemos es un Salvador que murió por nosotros. Así que hasta ahora Dios no ha dicho ninguna palabra. Natán logró llevar a David para que se diera cuenta de su pecado y de condenarse a sí mismo. Y es entonces cuando nuestro gran Creador viene y habla. Esto es cuando comenzamos a llegar al lado más brillante de la historia. Después de esto, nadie puede decir que nuestro Dios es un Dios lejano que no está preocupado por nuestra vida. Parece que todo el camino a través, Él estaba lastimado más que nosotros mismos. Leamos el versículo 7-9. Mientras enumera todas las cosas que le dio a David, Él es omnisciente y sabe todas las cosas, incluso antes de que ocurran. Aquí habla a David como el hombre hacia otro. Comencemos con la segunda parte del versículo 7. Así dice Jehová, Dios de Israel: te ungí rey de Israel y te liberé de la mano de Saúl. Te di la casa de tu amo y las esposas de tu amo en tu custodia. Y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido muy poco, también te hubiera dado mucho más. ¿Por qué has despreciado el mandamiento de Jehová de hacer el mal a su vista? Has matado a Urías, el hitita, con la espada. Has tomado su esposa para ser tu esposa y lo has matado con la espada de la gente de Amón. ¿No es esto genial? El ver cómo nuestro Señor, Dios, está tan afectado por lo que David hizo. Lo acerca tanto a lo que somos nosotros. Fíjate cómo el Señor se presenta a sí mismo, el Señor Dios de Israel, como el protector de Israel, de su hija Israel. A través del Cordero, el Mesías iba a venir y aquí alista todo lo que ha hecho por David.
y relata todo lo que hizo a David. Te ungí rey sobre Israel, recordándole la historia con Samuel, cuando aún era joven y desconocido. Te liberé de la mano de Saúl por lo menos durante 10 años. Saúl perseguía a David implacablemente para matarlo, pero Dios protegió a David. Te di la casa de tu amo y las esposas de tu amo en tu custodia. El amo aquí es Saúl, cuya nave Dios le dio a David. Es cierto que cuando un nuevo rey llega al poder sobre otro, tomará sus esposas a sí mismo. Sin embargo, no hay caso cuando David tomó a las esposas de Saúl. Es por eso que la palabra fue entendida por muchos en su sentido primario, mujeres. En el Talmud dicen que las dos mujeres eran las dos hijas de Saúl, Mijal y Merab. Y por último, Dios dijo, yo te las di a ti. Y también es tan importante decir, le dio la casa de Israel y Judá. David fue el primero en reunir a todas las tribus de Israel bajo un solo gobierno con la ayuda de Dios y cayó. Y vean lo que nuestro Dios dice después de enumerar estas bendiciones. Y si eso hubiera sido muy poco, también te hubiera dado mucho más. ¿No te ha dado lo suficiente, David? Como si estuviera diciendo, he cometido un error, lo cual es imposible para Dios. Esto nos recuerda lo que les dijo a los israelitas en la época de Jeremías. ¿Qué injusticia han encontrado tus padres en mí? Que han ido lejos de mí. Dime, quizás he olvidado. ¿Hay algo que no he hecho? Y cuando le preguntó a Job, ¿dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? Quizás estabas allí, ¿no viste? Esto es hermoso como el Señor viene a esa tierra así. Esta es una humildad desarmante proveniente del gran Creador de los cielos y la tierra. Estas preguntas que no se responden, pero te dejan atónito frente a su mansedumbre y amor. Todas estas cosas nos animan a contar nuestras bendiciones. Cuenta tus bendiciones. Te apuesto que pueden llenar un libro completo con estas bendiciones. No sé lo pequeño que David debe haber sentido en este momento. No sé si sabía del rapto, pero debe haber querido experimentarlo en ese momento. Pero Dios no ha terminado hablando. Aquí es cuando finalmente habla, después de darse cuenta de su pecado. ¿Por qué has despreciado la palabra de Jehová para hacer el mal a su vista? Así es como suele empezar, cuando las personas comienzan a alejarse de la autorrevelación de Dios en su palabra, y luego confiesa todo lo que hizo. Has matado a Urías el hitita con la espada. Has tomado a su esposa para que sea tu esposa, y lo han matado con la espada del pueblo de Amón. ¿Cómo pudiste haber hecho esto? Esta confesión de 4 partes nos recuerda que David fue demasiado lejos con Amós. Dios dijo 8 veces más en Amós capítulo 1 y 2. Por 3 transgresiones y por 4 no rechazaré su castigo. Como la Trinidad que está tratando de protegernos y pecamos así. Y es en el versículo 10-12 donde se da la sentencia, una que trae tanta luz a la historia posterior de Judá. Veamos qué dice. Ahora pues la espada nunca se apartará de vuestra casa, porque me has despreciado y has tomado a la esposa de Urías, el hitita, como tu esposa. Así dice Jehová. Aquí levantaré la adversidad contra ti desde tu propia casa y llevaré a sus esposas ante sus ojos y se las daré a su prójimo y él se acostará con sus esposas a la vista del sol, porque lo hiciste en secreto, pero haré esto delante de todo Israel, ante el sol. El primero, ahora por lo tanto la espada nunca se apartará de su casa. Es algo muy duro, un juicio muy fuerte. Y así lo hizo durante la vida de David y a través de toda la vida de los descendientes de David. Esto es lo que pasó. ¿Alguna vez te has preguntado por qué era necesario el nacimiento virginal?
¿Has notado la vida de los descendientes de David y la forma en que nos da la genealogía de Mateo? Esta genealogía estaba tan teñida por el pecado que el Señor tuvo que intervenir a través del nacimiento virgen. La línea de los reyes de Judá comienza en versículo 6 con David, y veamos cómo está escrita. Y Jesse entonces tuvo a David el rey, y David el rey a Salomón, que había sido la esposa de Urías. Está escrito de tal manera que nos trae de vuelta a segunda de Samuel. Y luego en el versículo 7, Rehoboam. Él es el que más tarde dividió al país por la mitad entre Israel en el norte y Judá en el sur, porque su madre era una amonita, y el amonita no les gustaban las tribus del norte, por lo que no era gran cosa para él deshacer lo que su abuelo David hizo con Israel. En esta genealogía tenemos un catálogo de conflictos y discordias, hasta que llegas a la Odisea de los reyes de Judá, en Jeconías en el versículo 11, que fue despedido literalmente de la genealogía cuando Dios le juró que no habrá ninguno de sus descendientes sentado en el trono de David. Entonces, ¿cómo es que Jesús venía de esta genealogía? Esta es la razón por la que tenemos el milagro al final de la misma contra el 18. Ahora bien, el nacimiento de Jesucristo fue el siguiente. Después de que su madre María fue prometida a José, antes de que se reunieran, fue encontrada que tenía hijo del Espíritu Santo. Dios reparó la historia de Israel de nuevo y hizo posible que el Mesías viniera de la línea divina de David, que lo contrario se habría perdido. Volviendo a nuestra historia, esto es cuando nos acercamos cada vez más a lo más brillante del mensaje. En el versículo 13 es cuando David reacciona por primera vez después de entender la parábola. Un versículo que dice mucho, el 13. Entonces David le dijo a Natán, he pecado contra Jehová. Y Natán le dijo a David, el Señor también ha quitado vuestro pecado, no morirás. Aquí está la confesión, he pecado contra Jehová, porque cada pecado primero vuelve a ser el Señor, que es el primero en sufrir. Incluso hoy, cuando un creyente peca, es el primero en tomar el dolor del pecado en él. Pero mira la segunda parte del versículo, es cuando Yeshua emerge. Las palabras, también ha quitado tu pecado, literalmente lee en hebreo, Jehová ha transferido tu pecado. Transferido, ¿pero a quién? ¿Cómo? ¿A quién? No hay sacrificio aquí para cubrir temporalmente los pecados. ¿Quién tomó el pecado de David entonces? Esto es cuando piensas en el Mesías, en Yeshua. Cuando Isaías dijo, por las transgresiones de mi pueblo fui azotado. Mi pueblo, por las transgresiones de David, fue azotado. El pecado no desaparece, nunca lo hace. Por eso Dios envía a nuestro Mesías. Por eso hay un Mesías. Vino a quitarte tus pecados. Sí, tú lo quieres. Tal vez en este momento, después de la reprimenda de Dios a David, sintió el peso de sus pecados en él hasta que Natán dijo que fue transferido. Quizás en este momento, él pensó en las palabras que escribió en el Salmo 22, cuando dice, Elí, Elí, lama sabachthani, mi Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras deben haber descrito también la desesperación de David cuando oyó las palabras de Dios que enumeran sus pecados. Pero justo después de esas palabras en el Salmo 22, David habló de quien tomó sus pecados mientras describe la manera en que el Mesías iba a morir. Él entendió algo por revelación, porque el resto del Salmo 22 habla cómo Yeshua murió. Yo soy derramado como agua y todos mis huesos están fuera de articulación. Esta es la crucifixión. Mi corazón está como la cera, se ha derretido dentro de mí. Estas palabras no podrían haber sido más que las de Jesús. Mi lengua se aferra a mis mandíbulas, me ha llevado al polvo de la muerte, me perforaron las manos y los pies.
Puedo contar mis huesos y me miran fijamente. Esta es la manera de sustituir el pecado con la muerte de Yeshua. Él cambió la palabra de hebreo a arameico. Jesús no dijo la palabra rasatani, dijo sabachthani, porque la gente hablaba arameo. Y él quería entender esto. Hagamos una pausa por unos momentos y reflexionemos. Después de todo esto, hemos leído hasta ahora. David debería haberse derrumbado, desmenuzadose en pedazos, porque nadie puede sostener tales reprimendas de Dios sí mismo y tan juicio duro. David debería haber sido destrozado, desintegrado en este punto, pero él no lo es en absoluto. Al contrario, se levanta, nos sorprende y está tan sano e incluso feliz. ¿Qué lo hizo feliz? Aquí es cuando llegamos al punto culminante de nuestro estudio de hoy. David se levanta y se eleva por este increíble poder de perdón divino que debe haber sentido tan profundamente en su alma, porque el lector y las personas a su alrededor se sienten sorprendidos. Veamos cómo sucedió esto. Leemos en el versículo 15. Entonces Natán partió a su casa. Y Jehová golpeó al niño que la esposa de Urías llevó a David y se enfermó. En este momento David estaba muy deprimido. Y veamos qué es lo que pasa, cómo empieza. Y Natán partió a su casa. Parecía que se había separado de los reyes. Esto es lo que vemos en el resto de la historia. Como el sacerdote se separaba de Dios, o que los profetas se separaban también de los reyes, porque los reyes y los sacerdotes eran lo mismo, siempre lejos de Dios. Después de estos acontecimientos, su hijo murió y la reacción de David es sorprendente. Veamos lo que dice. Entonces, el séptimo día aconteció que el niño murió. Y los siervos de David tenían miedo de decirle que el niño estaba muerto, porque ellos dijeron, de hecho, mientras el niño estaba vivo, hablamos con él y él no prendería acaso nuestra voz. ¿Cómo podremos decirle que el niño está muerto? Puede hacer daño a él. Cuando David vio que sus siervos estaban susurrando, David percibió que el niño estaba muerto. Por lo tanto, David dijo a sus siervos, está muerto el niño, y ellos dijeron, está muerto. Veamos qué pasa. Esta es la parte que nos sorprende. David se levantó del suelo, se lavó y se ungió y se cambió de ropa y entró en la casa de Jehová y adoraba. Luego fue a su propia casa y cuando pidió, pusieron comida delante de él y comió. No sé si te has dado cuenta que David hizo lo contrario de lo que debería haber hecho. Por lo general uno ayuna y llora después de la muerte de una persona, pero aquí David ayuna y llora antes, y cuando le dicen que el niño está muerto, en lugar de llorar de nuevo, se levanta, se lava, se unge y come, y reanuda su vida. ¿Entienden esto? Y más que esto, va a reanudar su vida porque lavarse y cambiarse de ropa en las Escrituras simboliza hacer un nuevo comienzo. Como cuando el leproso fue curado, la ley dijo que se lavó la ropa y estaba limpio, y luego pudo entrar en el campamento y reanudar su vida. Incluso sus siervos se sorprenden y preguntan, vean el versículo 21, ¿qué es esto que has hecho? Ayunaste y lloraste por el niño mientras estaba vivo, pero cuando el niño murió te levantaste y comiste comida. Pero veamos su respuesta. Solo podría haber venido de haber comprendido completamente el poder del perdón de Dios. Es como una gran revelación. Si no, la historia no tendría sentido. Veamos el versículo 22. Cómo nos responde y nos enseña. Mientras el niño estaba vivo, ayuné y lloré, porque yo dije, ¿quién puede decir si Jehová será amable conmigo para que el niño viva? Pero ahora está muerto, ¿por qué debería ayunar? ¿Puedo traerlo de vuelta? Haciendo esto, voy a ir a él, pero él no volverá a mí. ¿Cómo supo David que todas estas cosas? Él dijo que Dios
y que el niño iría a Dios, no de otra manera. Él solamente podría haber tenido eso a través de una revelación. Como David podría levantarse ante la noticia de la muerte y no llorar como otros, solo podía venir de Dios, que da un consuelo extraordinario y divino a aquellos que se arrepienten, y en este caso pasar por la muerte de un ser querido. Esto es lo que aprendemos así. Todo esto no tiene sentido si uno no quita la bendición, si uno quita a Dios la bendición del perdón sobre David. Y sabemos que es de Dios ver las primeras palabras de versículo 24. Entonces David consoló a Betsabé, su esposa. ¿No hay algo fuera de lugar aquí? Betsabé se hizo su esposa. ¿Cómo es esto? Todo el tiempo fue la esposa de Urías, y ahora que Urías murió, David se dio cuenta de su pecado y lo confesó, y ahora que uno ha tomado el pecado sobre sí mismo, que es Yeshua, ahora Dios habla de Betsabé como la esposa de David. Esto significa perdón. Este es el final de esta gran orden. Esto es cuando ella dio a luz a otro niño y lo llama Salomón. Él construyó el templo. Veamos las últimas palabras del versículo 24. Ahora bien, Jehová lo amó como si él esperara esto, este momento, y ahora él se regocija porque todo había acabado, y Dios parece estar tan aliviado también. Le da a Salomón otro nombre para afirmar su amor por ese niño. Veamos versículo 25. Y envió la palabra de la mano de Natán el profeta, así que llamó a su nombre Jedidías, porque el Señor lo amaba. Jedidías literalmente significa el amado de Jehová. Esta es una historia donde podemos decir que el amor cubre multitud de pecados. Es la historia de no una parábola tan simple. Hay algo más que veremos la próxima vez. Quiero decirles que veamos el perdón de Dios cuando vemos cómo Él perdona y no juzga tan rápido, y debemos perdonar así. Como esta historia sobre Wesley, que fue un predicador del 1700, que una vez estuvo navegando con un general muy conocido, y en un punto Wesley escuchó un ruido inusual en la cabaña del general. Intervino para preguntar la causa de la misma. El general explicó que había atrapado a un sirviente que había bebido su vino, todo su vino. Dijo, pero me vengaré de él. Le he ordenado que lo aten de pies y manos y que lo lleven a bordo de los hombres de guerra que navegan con nosotros. El ladrón debería haber cuidado como me usó, porque nunca perdonó. Wesley, mirándolo con calma, respondió, entonces espero, Señor, que nunca ha pecado. El general se sorprendió ante la reprimenda y libró al sirviente. Podemos concluir diciendo esto: si pecamos en el pasado, si pecamos a lo grande, hay perdón para nosotros si lo confesamos a Dios. Tal vez usted pasó por una separación difícil, tal vez usted está en la cárcel o atrapado en un torbellino financiero. Puedes pedir esta divina libertad de perdón y se te dará un gran conocimiento. Y los muros que te rodean se derrumbarán y verás la luz de Dios. Cuando nos arrepintamos ante nuestro Padre Celestial y pidamos esta revelación de perdón divino, nos levantaremos de nuestra prisión de culpa y Dios nos dará una perspectiva tan grande de la vida. Y debemos avergonzarnos de nosotras mismas. No debemos avergonzarnos de arrepentirnos, ya que este es el medio de liberación. Y hay otra cosa que aprendemos, es no ser duros en nuestros juicios. Cerraremos con esta historia. Se trata de un hermano y una hermana. La hermana estaba sosteniendo 2 manzanas con ambas manos. Su hermano entró y le preguntó suavemente con una sonrisa, ¿podrías darle a tu hermano una de tus 2 manzanas? La chica lo miró durante unos segundos y luego de repente dio un mordisco rápido a una manzana y luego a la otra. El hermano estaba tan sorprendido y decepcionado porque siempre él era muy amable con ella. Entonces, la niña entregó una de sus manzanas mordidas a su hermano y le dijo, Johnny, aquí estás. Este es el más dulce.
Ella los probó porque quería darle lo mejor de ambas manzanas. Veamos, nosotros juzgamos mal antes, no es bueno. No importa quién seas, cuán experimentado seas y cuán bien informado seas, siempre retrasa tu juicio. Dar a los demás el privilegio de explicarse a sí mismos. Lo que ves puede no ser la realidad. Nunca concluyas para los demás. Oremos. Adino Malkeinu, esta mañana te alabamos y te glorificamos porque tú eres el Dios Inescu, más allá de la comprensión de todo ser creado. Te damos gracias por tu espíritu de luz que mora en cada creyente para que podamos conocerte. Llena este lugar con tu poder y tu participación, porque te hemos ofrecido nuestras alabanzas y amor. Sana a los enfermos, consuela a los cansados, danos toda la poderosa alegría del cielo para que podamos ser la sal de la tierra y llevar luz y bendiciones a donde quiera que vayamos. Y a la congregación, el Señor los bendiga y guarde. El Señor haga brillar su rostro sobre ustedes y levante su paz sobre ustedes. Amén, amén. El Señor los bendiga a todos. Y si tienen algunos comentarios o preguntas, estoy listo. Amén.